La mayoría de mujeres que emprenden o que lideran negocios empiezan pensando en el negocio. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo? ¿Para quién? O sea, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿Con qué cliente quiero trabajar? ¿Cuál va a ser mi ecosistema de servicios? Y lógicamente eso tiene un sentido porque es lo que se nos enseña, ¿no? Lo que se nos pregunta, lo que el mundo espera que nosotras respondamos cuando decimos que vamos a emprender o crear un negocio. Pero hay algo que viene antes de todo eso y que casi nunca se pone al centro y primero en la conversación. Y cuando no lo hacemos, más tarde o temprano, el negocio en algún momento te va a pasar factura. Pero no porque necesariamente estés haciendo algo mal, sino porque lo construiste sin saber del todo para qué estás haciendo lo que estás haciendo. En el episodio de hoy vamos a hacer este ejercicio. Bienvenida a Mentalidad Poderosa, el podcast donde entrenamos la confianza, la determinación y la mentalidad que necesitas para romper con los viejos patrones de productividad y esfuerzo y así conectar con tu trabajo desde el disfrute y el merecimiento. Acá hablamos de lo que pasa adentro tuyo cuando estás construyendo tu propio negocio. Soy Coti Pedrosa, psicóloga, y en cada episodio te invito a pensar distinto, a frenar la inercia y a conectar con una forma más auténtica y más humana de sostenerte en tu camino, para que dejes de sobrepensar y empieces a actuar con seguridad. Porque lejos de lo que nos han enseñado, el éxito es animarte a ocupar tu lugar e ir detrás de lo que deseas sin perderte a vos misma y disfrutando del camino. Bienvenidas a un nuevo episodio de Mentalidad Poderosa y hoy vamos a hablar de la importancia que tiene armar un diseño de vida para luego nuestro trabajo sea el habilitador de esa vida que queremos. Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces lo primero que hacemos es pensar el trabajo que queremos, el negocio que queremos, y no es que eso esté mal. Pero cuando no tenemos claro cuál es la vida que queremos vivir, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que nuestro trabajo empieza a ocupar todo el espacio y que no queda lugar para nuestra vida. Entonces, por eso decíamos en la intro que inevitablemente en algún momento eso va a pasarte factura porque básicamente vas a vivir para trabajar, cuando en realidad muchas veces cuando elegimos emprender o liderar un negocio, tiene que ver también con libertad, ¿no? Y que justamente nuestro negocio sea, como decíamos antes, el habilitador de la vida que queremos, que sea ese puente, ¿no? Que mi vida sea ese círculo grande para que dentro de eso funcione mi negocio y me permita ir construyendo esas cosas que uno desea, ¿no? Gracias a su negocio. Y esto es algo que en psicología lo vemos bastante seguido y se muestra, ¿no? Bastante recurrentemente, que es que cuando tomamos decisiones para nuestro día a día, pero que no son coherentes con lo que genuinamente valoramos y con lo que genuinamente es importante para nosotras, hay algo ahí que termina generando como una fricción. Por más de que mi trabajo me apasione, me encante, lo disfrute, si hay determinados valores que no están presentes, va a generarse esa fricción. De hecho, yo lo viví, lo he contado en otras oportunidades. Yo empecé a emprender en el 2018 y en el 2022 logré dejar mi trabajo en relación de dependencia por cuenta ajena y dedicarme luego a trabajar 100% para mi negocio. Y en ese momento yo empecé a disponer de algo que antes no tenía, porque antes hacía la doble vida de trabajar por un lado en una empresa y a su vez por el otro lado emprender, que era básicamente, ahora empezaba a tener tiempo. Y en ese tener tiempo seguía haciendo lo que ya sabía hacer, que era ocupar mi tiempo trabajando. Entonces ahora yo disponía de tiempo, pero seguía usando ese tiempo de la misma forma que antes. Me levantaba súper temprano, empezaba a trabajar, no frenaba para almorzar, no desayunaba o desayunaba en el escritorio mientras estaba trabajando, terminaba de atender súper tarde. Inevitablemente eso me llevó a un burnout, a una crisis de ansiedad muy grande, y que lo primero que me hizo fue preguntarme, bueno, pero
cuál es la vida justamente que yo quiero. Y por suerte, yo ya tenía hecho ese documento donde me había puesto a pensar cuál era la vida que yo quería construir y cómo mi negocio iba a ayudar en eso. Y me di cuenta que lo que yo estaba haciendo en ese momento distaba muchísimo de lo que yo quería construir. Y eso me llevó a tener que tomar decisiones incómodas de límites, de horarios, de agendarme mis almuerzos, agendarme otras cosas que no fueran laborales para entender de que, bueno, durante este tiempo no se trabaja, durante este tiempo se usa para hacer esto otro, no atiendo después de este horario, no atiendo los viernes, todos esos cambios obviamente que me generaron mucha incomodidad, pero eran pequeñas acciones que yo ya podía empezar a ejecutar y que me iban a llevar a esa vida que yo quería, ¿sí? Paso a paso, poco a poco, no es de la noche a la mañana, pero a veces creemos que, no sé, que tienen que pasar grandes movimientos, grandes cosas, y a veces con pequeñas acciones que sí están bajo nuestro control y nuestro alcance, podemos hacer que tanto nuestro negocio sea más disfrutable, pero que a su vez nos permita, ¿no?, generar ese puente hacia la vida que nosotras queremos y de cómo nos imaginamos ese día o esa vida, ¿sí? De hecho, muchas veces puede pasarnos, ¿no? Que, como me pasó a mí ese año, que es que el negocio va bien, funciona bien, tengo clientes, estoy facturando bien y demás, pero que así todo hay algo que no me termina de, de cerrar, que no lo termino de disfrutar, que no lo termino de aprovechar. Y tiene muchas veces que ver con esto, porque no estamos realmente generando una conexión, ¿no? Entre mi vida y la vida que quiero y el trabajo y cómo decido estar y ejecutar ese trabajo, ¿sí? Entonces, justamente hoy quiero en este episodio que te vayas con herramientas bien claras, bien concisas, para que primero diseñes la vida que querés y luego pases a el negocio. El primer paso es mirar dónde estamos hoy. Entonces, antes de proyectarnos hacia adelante, necesitas saber dónde estás parada en este momento, ¿sí? Puede ser que esto parezca un ejercicio tonto o muy obvio, pero no lo es, porque a veces estamos tan metidas en el hacer, en el día a día, en el piloto automático, que rara vez nos detenemos a frenar y a evaluar cómo estamos realmente en las diferentes áreas de mi vida. El ejercicio concreto acá es la rueda de la vida, así que si no la conocen, les voy a dejar acá para que la captura, para que la vean, ¿sí? Y que puedan hacer ustedes el dibujo y tenerlo. Es una herramienta que justamente lo que hace es dividir nuestra vida en diferentes áreas: salud, vínculos, dinero, trabajo, tiempo libre, desarrollo personal, desarrollo profesional, entre otras. Y lo que te pide es que pongas una puntuación honesta del 1 al 10 sobre cómo te sentís hoy con respecto a esa área. Hoy, ¿qué nos devuelve este ejercicio? Una radiografía de cómo está nuestra vida en este momento. Pero no para verlo como una lista de problemas a resolver y entonces qué cosas que tengo que ponerme a hacer ya, sino como un mapa, un punto de partida real donde empezar a tomar decisiones. Si yo veo que no sé, el área de finanzas está muy bajito, bueno, ¿qué acción, qué decisión, qué pequeño movimiento puedo empezar a hacer hoy para aumentar, ¿no?, el cómo yo me siento en este área de mi vida y lograr que ese área de mi vida mejore, ¿sí? Obviamente es muy difícil y muy raro que esa rueda siempre esté en todas las áreas de nuestra vida en valores altos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es muy difícil distribuir nuestro tiempo en todo al mismo tiempo para lograr el famoso equilibrio. ¿Sí? Entonces esto lo quiero traer. A mí me gusta más hablar de balances dinámicos. Entiendo que va a haber momentos de mi vida donde capaz algunas áreas estén más descuidadas, entre muchas comillas. No me gusta la palabra descuidadas, pero bueno, porque capaz hay otra área de mi vida que en este momento requiere de más atención, ¿sí? Y está bien que eso suceda. Entonces después, cuando capaz esa otra área de mi vida ya hice lo que necesitaba hacer, ya le puse esa atención y demás, bueno, será entonces ahora en otro momento pasar esa atención a
esta otra área que está acá. Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando yo después miro, como en una foto más anual, si se quiere, qué pasó en mi vida, puede ser que esa rueda no vea que en el año siempre estuvo equilibrada, ¿no? Todas en 8, 9 o 10. Pero cuando miro la foto completa, es un balance, pero que es dinámico, porque tuvo movimiento, porque a veces le tuve que prestar más atención a un área, a veces a otra, pero cuando miro la foto completa, siento que está balanceado, ¿sí? Esto es muy importante, porque si no, caemos en la autoexigencia de que esto tiene que estar siempre todo equilibrado, constantemente, todo el tiempo, y eso es bastante irreal. Una vez que ya tenemos este mapa de nuestro presente y cómo nos sentimos, tenemos que pasar al siguiente paso, que es, bueno, ahora sí empezar a conectar con lo que queremos para nuestra vida. Y ojo con esto, porque solemos caer cuando nos hacemos esta pregunta de qué queremos para nuestra vida, en frases o palabras no muy de el propósito y nuestra gran misión y para qué estoy acá en este mundo, que son preguntas bastante potentes, a las cuales a veces no le encontramos una respuesta rápida y que y entonces no nos termina trayendo más claridad, sino que por el contrario nos quedamos como, ah, no sé qué quiero y entonces no hago nada, ¿no? Entonces me termina generando una parálisis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer como mucho más sutil, mucho más pequeñito. Y es, ¿qué tipo de días querés tener? Si podés, cerrar los ojos y pensá un día cualquiera dentro de 3 años, 5 años, 10 años, el tiempo que te genere la menor ansiedad posible. Y no estamos hablando de esos días extraordinarios, esos que uno dice, ay, este día me lo voy a recordar para toda mi vida, sino de un día normal, un jueves normal en tu vida en unos años. ¿A qué hora te levantás? ¿Cómo empieza tu mañana? ¿Qué desayunás? ¿Con quién estás? ¿Estás trabajando? ¿En qué estás trabajando? ¿Dónde estás trabajando? ¿Qué hay en ese día que hoy no hay? ¿Cómo es tu rutina de tarde? ¿A qué hora terminas de trabajar? ¿Cómo es tu rutina de noche? ¿Qué cenás? Preguntas de lo cotidiano, de cómo te gustaría que sea un día normal en tu vida. Y este ejercicio no busca justamente que fantasiemos, ni el poder de la manifestación y toda la perorata, sino es poder darle a nuestro cerebro una dirección concreta hacia la cual pueda orientarse. Porque cuando empezamos a tener esa imagen en nuestra cabeza, cuando le damos, ¿no? Al ojo de la mente esa idea, ¿no? Esa posibilidad, las decisiones que tomamos en nuestro momento presente empiezan a tener otro filtro, que es el de si esto que se me presenta ahora me acerca o me aleja de ese jueves que yo me imaginé. Y es muy importante, sobre todo siendo mujeres, que nos tomemos el tiempo de hacer este ejercicio. Porque como mujeres muchas veces llegamos a pensar en la vida que queremos, entre muchas comillas, cargando justamente expectativas, deseos y mandatos que no elegimos nosotras, sino que nos fueron dados, como estar disponibles, como ser cuidadoras, como no ocupar demasiado espacio, como no ser muy ambiciosas, de no querer poquito y jugar chiquitito. Entonces, si no revisamos eso, si no nos frenamos a realmente hacer una revisión y a cuestionar eso, vamos a terminar proyectando una vida que probablemente no queremos y que responde más a lo que se espera de nosotras que a lo que genuinamente nosotras queremos construir. Entonces, parte de este ejercicio también es preguntarte si esto es lo que realmente quiero yo y deseo desde adentro, o si lo quiero porque es lo que se supone que yo debería querer. Otro punto muy importante, una vez que ya tenemos, ¿no? Nuestro mapa del presente, el hacia dónde yo quiero ir, es, bueno, ¿cuánto cuesta también ese hacia dónde yo quiero ir? Porque a veces tenemos expectativas súper irreales o no irreal a veces porque no pueda llegar a cumplirlo, sino porque el tiempo en que espero en que eso suceda es ridículo, ¿sí? Entonces necesitamos también empezar a ponerle números
palabra que a veces nos aterra, ¿no? Como mujeres es como, no fuimos educadas muchas veces para manejarnos las finanzas, para aprender sobre números y demás, que es a lo primero muchas veces que veo que se le huye y es a lo primero a lo que tenemos que prestarle atención. Entonces tenemos que saber qué número tiene esa vida que queremos. Y no para generarnos ansiedad o malestar, sino para ser honestas, ¿no? Digo, ¿cuánto necesito ganar para vivir de la manera que yo imagino vivir? Y no hablo de la abundancia, esa que se vende en las redes sociales con la Ferrari y la carterita de no sé dónde, ¿sí? Sino para vivir bien, para vivir con tranquilidad, para cubrir lo que necesito cubrir, para tener margen para otras cosas que me gustan, que me importan, para poder ahorrar, para poder invertir. ¿Cuánto cuesta esa vida? Ese número es el que después también le va a dar sentido a las decisiones de tu negocio. Porque si no sabes cuánto necesitas, cualquier ingreso te va a parecer suficiente o insuficiente dependiendo el momento del día en el que te encuentres. Y desde ahí también es muy difícil poder construir algo que realmente sea sostenible en el tiempo. Entonces también tomate el tiempo de ver, bueno, cuánto cuesta esa vida para después poder tomar decisiones más conscientes en tu negocio. Bien, y ahora viene justamente, ya trabajamos sobre nuestra vida y ahora sí podemos pasar a nuestro negocio. Ya tenemos todo este mapa, dónde estás, qué vida querés, cuánto cuesta, ¿no? Todo lo que venimos hablando. Ahora sí tiene sentido empezar a sentarnos y a pensar en el negocio y qué tipo de negocio queremos. Porque cuando lo hacemos en este orden, justamente, el negocio deja de ser el punto de partida y ahora se va a convertir justamente en una herramienta que está al servicio de la vida que querés tener y no al revés. Entonces la pregunta que entra acá y que es súper importante hacernos es si el negocio que estoy construyendo hoy es coherente con esa vida que yo quiero. El modelo que tengo actualmente o que estoy pensando en construir, ¿contempla realmente mi contexto? ¿Cómo yo dispongo de mi tiempo? Porque no todos disponemos del tiempo de la misma forma, porque nuestras realidades y nuestros contextos son diferentes. O estoy haciendo una versión sumamente idealizada mía, donde siempre estoy allá arriba con súper energía y disponibilidad, y estoy disponible 24 horas. Ojo con esto. Entonces, ¿tiene espacio para que yo, por ejemplo, pueda sentirme mal una semana sin que todo se caiga o se derrumba? Estas preguntas son súper importantes hacérnoslas. Y si las respuestas a esas preguntas es que muchas veces la respuesta es no, bueno, eso significa que no significa que tengo que tirar todo por la borda, que no sirvo para emprender, que quién me mandó a hacer todo esto. Significa que tengo que tomar nuevas decisiones, que tengo que hacer ajustes, que tengo que recalcular. Y eso forma parte de cualquier proceso. Lo bueno es que ahora, como ya tenemos un mapa mucho más claro, también podemos ver con más claridad cuáles son las piezas que tengo que empezar a mover en este momento. Ahora, yo sé que todo esto en el episodio suena precioso, pero que la parte difícil es muchas veces llevar esto a la vida real, ¿no? O sea, bueno, sí, gracias Coti por todo esto, ahora ¿qué hago con todo esto? Bueno, y acá me parece importante decir algo, ¿no? Digo que ejecutar bien no significa abarcar un montón, hacer mucho, volverme hiper exigente y querer ya tener todo resuelto antes de que termine el año, sino que significa hacer lo que realmente podés sostener en este momento. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas y a veces las terminamos confundiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto es algo que justamente hablábamos recién, cuando planificamos, a veces planificamos desde el mejor escenario, donde vos estás con toda la energía, donde no hay ningún imprevisto, donde todo sale perfecto, donde todo sale bien. Claro, y estás planificando desde una versión que no significa que no existe, porque sí existe, pero probablemente esa versión de vos no exista todos los días.
sino algunos días, porque lo más normal es que haya imprevistos, que no siempre estés con el 100% de la energía, que las cosas no estén saliendo siempre bien. Entonces, claro, si yo solo voy a planificar pensando en ese mejor escenario y en mi mejor versión, probablemente va a ser muy difícil que pueda sostener el plan a lo largo de las semanas. Entonces, para mí, y es algo que yo hincho muchísimo con mis clientas y consultantes, en vez de pensar en el mejor escenario posible, es preguntarte cuál es la versión mínima viable que puedo hacer esta semana para mantener la dirección hacia donde yo quiero. No la máxima, la mejor, la mínima sostenible. Y por supuesto, después ejecutarlo y cumplirlo. Ahora, si por supuesto yo veo que pude lograr esa versión mínima viable y que todavía tengo resto porque tengo energía, porque tengo tiempo, porque tengo disponibilidad, puedo sumar algo más. Pero siempre vamos a partir primero de la versión mínima viable, que sé que muchas veces nos parece insignificante, pero a veces en las cosas donde sucede o pareciera que no está pasando nada, están pasando un montón de cosas. Un montón de cosas que están aportando a esa vida que yo quiero, que están aportando a mi autoeficacia, que están aportando a mi autoconfianza, que están generando un movimiento. Así que me gustaría que pienses a partir de este episodio qué cosa concreta, chiquitita, pequeña, real podés hacer esta semana que esté alineado justamente con la vida que querés construir. No 10, no 20, no 50. Una. Y antes de cerrar el episodio, quiero decirte algo que me parece muy importante, y es que hacer estos ejercicios de diseño de vida no es algo que hacemos una vez y ya está. ¿Por qué? Porque nuestro deseo, lógicamente, va a cambiar. ¿Por qué? Porque cambia nuestro contexto, porque cambian las personas con las que me rodeo, porque cambian las experiencias que vivo y probablemente algo que quiera hoy, puedo no quererlo más adelante. Como también puede que sí. Entonces es muy importante entender que esto es una práctica, que no es que tengo que estar todos los meses mirando a ver qué es lo que yo quiero para mi vida, porque nos vamos a volver locas, pero al menos tomártelo una vez al año, frenar, leer eso que escribiste, ver si sigue teniendo un sentido para vos, si hay algo que necesitas modificarle, si hay algo que ya te das cuenta que ya no lo querés y te gustaría sacarlo, pero empezar a incorporarlo, ¿no? Como parte de tu vida. Y hacer este ejercicio no es que para mí tiene esa cosa mágica de la manifestación y que eso que escribí ahí lo apareció. No, esto se trabaja, ¿no? Y se trabaja y construimos para que eso suceda. Pero también lo que pasa cuando hacemos este ejercicio es que empezamos a hacer las cosas desde un lugar mucho más consciente, porque las decisiones empiezan a venir desde realmente un deseo, desde esos valores que para mí son importantes, esas cosas que para mí son importantes, y no desde lo que se supone que debería hacer, o desde el piloto automático, o de no frenar, o de no preguntarme. Así que tomate, ¿no? el tiempo para hacer el ejercicio a conciencia. Cuando lo vayas revisando, haz el ejercicio a conciencia y anda bajando cada uno de los puntos que fuimos conversando en el episodio y llegá a esa versión mínima viable de lo que podés empezar a hacer hoy para acercarte a esa vida y a construir un negocio que sea habilitador de ella. Muchas gracias como siempre por estar del otro lado y nos vemos en el próximo episodio. Este episodio llegó a su fin, pero eso no significa que esto sea el final. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las cosas que vemos, las herramientas, las estrategias que vemos en el podcast, es muy importante que sigas practicándolas y entrenándolas diariamente. Por eso también, si crees que este episodio puede ayudar a alguien, no te olvides de compartirlo, ya sea a una amiga, a otra colega o, por qué no, también a otra emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Mentalidad Poderosa. Muchas gracias por estar del otro lado.